Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra temática general acerca de la historia de México. La Constitución Política del Estado mexicano fue promulgada el 4 de octubre de 1824, dejando incólume el enorme poder económico de la Iglesia frente al metafísico poder político del Estado. Ante el triunfo legislativo del federalismo, la Iglesia se replegó estratégicamente, preparando su ataque conservador. ¿Quién podría haber enfrentado eficazmente a la Iglesia, que poseía una tradición y acumulación de poder político y económico de 15 siglos en el mundo y 3 en Hispanoamérica? ¿Qué hubiera sucedido si al momento de la instauración del México federal y constitucional se hubiera decretado la desamortización de los bienes de la Iglesia? Se pregunta Raúl Mejía Zúñiga. ¿Cómo hubiera sido el devenir de la patria? Lamentablemente, la Constitución del 24 nada dijo del reparto agrario, planteamiento fundamental en don Miguel Hidalgo y don José María Morelos y Pavón, pero sí instituyó una religión de Estado y desde luego descuidó la educación pública. El emisario del presidente Guadalupe Victoria, cuya misión era el gestionar el reconocimiento de la independencia de México por parte de la Santa Sede, no fue recibido por el Papa. La Santa Sede tiene en sus manos todos los resortes de la estructura social de México, armada en el curso de 300 años, que continúa inalterable. Ni los Estados Unidos, Inglaterra y Francia pesan tanto como el Estado Iglesia español, que se perpetúa en el plan de la profesa, el de Iguala, y la Constitución Política de 1824 como una versión republicana de los anteriores. Los políticos de entonces se preocupaban fundamentalmente por la toma del poder por el poder mismo y no alcanzaban a comprender que los opuestos en la dialéctica histórica no son la monarquía y la república, el centralismo y el federalismo, los escoceses y los yorquinos, sino la Iglesia y el Estado. Pues para que éste exista con todas las atribuciones que la historia le asigna en el siglo XIX, tiene que asumir la dirección política de la sociedad como parte de su soberanía. En el siglo XIX, el Estado-Iglesia obstruye las rutas del progreso. Mejía Zúñiga cita a Agustín Rivera cuando éste señala: el ejército está movido por la alta jerarquía del clero. Así sucede durante la Guerra de Independencia, en la consecución de esta y durante ya entrada la segunda mitad
del siglo XIX. Con el desarrollo de las logias masónicas, de los ritos escocés y yorquino, México, sin desprenderse aún del poder eclesiástico, se convierte en presa de dos imperialismos. Un cultísimo intelectual liberal, José María Luis Mora, escribió su estudio magistral, Disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos a que se hallan sujetos en cuanto a su creación, aumento, subsistencia o supresión. En este, Mora analiza a la Iglesia antes y después de Constantino, de acuerdo a los conceptos filosóficos de San Agustín y Santo Tomás. José María hace énfasis en la destrucción del omnipotente poder económico de la Iglesia para que México despliegue su economía hacia el progreso. Los bienes eclesiásticos en México, bienes del Señor, cubren las 4/5 partes de la propiedad raíz mexicana, pero con las leyes de reforma entran al régimen de propiedad civil. En su libro La Guerra del 47, Gilberto López y Rivas afirma que los grandes propietarios y la Iglesia Católica prefirieron claudicar ante la presión estadounidense a México que sacrificar una parte de sus bienes. Rivas cita a Fuentes Díaz, quien refiere que el agente confidencial estadounidense Moses I. Beach, en su informe del 4 de julio de 1847, notificaba al Departamento de Estado lo siguiente: los obispos principales estaban en tratos con el general Santana, y no solamente los convencí en cuanto al peligro de auxiliarlo contra los Estados Unidos, sino que logré que hicieran regresar al mensajero que habían enviado a su campamento con ofertas liberales. En respaldo a mi representación, no vacilé en prometer que nuestro gobierno respetará la libertad y las propiedades de la Iglesia, y así encontré poca dificultad en persuadir a los influyentes obispos de Puebla, Guadalupe y Michoacán, a través de su representante, el superior de la Orden de San Vicente de Paula, a fin de que rehusaran toda ayuda directa e indirecta para la prosecución de la guerra. Estoy convencido de que cualquier contribución posterior de ello o de la tesorería del Arzobispado de México solo sería obtenida por la fuerza. Ellos también prometieron aleccionar a sus amigos en el Congreso para que propugnaran la paz en el momento oportuno y frustraran las medidas de partido que bona fide favorece la guerra. Tengo todas las razones para creer que lo hicieron con gran efectividad en las reuniones secretas de febrero y marzo, cuando el gobierno resolvió imponer nuevas contribuciones a la Iglesia. Los invité a la resistencia organizada. Y en efecto, cuando el general Scott anunció su desembarco en Veracruz, ellos levantaron la bandera de la guerra civil en la capital, en Puebla y en cierto grado en Michoacán. 5,000 hombres, todas las armas y municiones de guerra y demás medios del gobierno fueron distraídos durante 23 días, impidiéndoles de hecho asistir a Veracruz, reforzar Puebla
y las fortalezas más cercanas a la costa. Ese fue el papel de la Iglesia Católica ante la invasión estadounidense. La Iglesia Católica, la gran traidora a México, y de acuerdo a Fernando Vallejo, la puta de Babilonia. La nomenclatura católica en Puebla se negó a aportar un solo peso para intentar detener el avance invasor sobre esa estratégica ciudad. Por el contrario, cooperó con los estadounidenses, tal como lo hizo todo el clero mexicano y los terratenientes. El obispo Vázquez, ante el inminente ataque del imperio en ciernes, optó por retirarse a su casa de campo. En contraste, el pueblo mexicano ofreció resistencia al invasor y sacrificó sus escasos bienes en defensa de la integridad territorial de su patria. En Santiago y Tlaxcala, el pueblo aceptó y participó en la destrucción de sus propias viviendas, árboles frutales y hortalizas, porque esos haberes representaban obstáculos para construir las fortificaciones con las que se intentaría detener el paso del enemigo del norte. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en febrero del año de 1848 en nombre de Dios Todopoderoso. Recordemos que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue ese tratado abusivo que tuvo que firmar el gobierno mexicano con una pistola en la sien, una pistola de las barras y las estrellas en la sien, para que México le cediera por la fuerza más de la mitad de su territorio. El pueblo heroicamente, como los documentos lo demuestran, se opuso a la intervención estadounidense en la patria mexicana, incluso aceptando la destrucción de sus huertas, de sus campos, de sus casas, porque ahí había de construirse las fortalezas para defender a México del enemigo. ¿Y qué hicieron los poderosos? ¿Qué hizo la propia Iglesia Católica en aquel entonces? México, el gobierno mexicano, le pidió a la Iglesia Católica, porque era la banca nacional, la Iglesia Católica detentaba casi todo el territorio nacional, los campos, el dinero, la banca, era la financiera nacional, la Iglesia Católica. El gobierno le pidió 15 millones de pesos para poder rearmar al ejército mexicano, para defender a la patria de la intervención estadounidense en 1846-1847. ¿Y qué hizo esta financiera eclesiástica, la Iglesia Católica? Dijo no, ni un centavo para la defensa de la patria, porque el gobierno estadounidense, como ya lo estamos viendo aquí, a través de sus espías, a través de sus avanzadas, ya había negociado con los obispos, con los arzobispos, ofreciéndoles que sí iban a despojar a México de su territorio, que sí se iban a apoderar de la nación mexicana, pero que quedaban garantizados para siempre los bienes de la Iglesia Católica. ¿Qué actitud, qué calificativo podríamos ponerle a esa actitud, a esa postura de la Iglesia Católica? Si la Iglesia Católica hubiera prestado 15 millones de pesos, que no eran nada, México tal vez
no hubiera perdido la mitad de su territorio. ¿Cuánto le pagaron a México? Y en abonos y no completo, por la mitad del territorio. Precisamente 15 millones de pesos. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión, de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.